Hola, buenos días. El objetivo de esta grabación es localizar un poquito todo lo que estamos viendo hasta ahora y también definir el vocabulario de lo que constituye pues, todos los empleados que forman un salón de belleza. Pues en este caso tenemos el primero, que es este, se leería hairdressers, es decir, hairdresser, que es peluquera o peluquero. Luego tendríamos a Make it, make it Paris, porque lo junta todo. Sería Makeup Artist. Lo que pasa que cuando lo pronuncian así. Makeup Paris, que son los maquilladores. Luego tenemos a los técnicos o manicuristas de uñas o técnicos de uñas, que serían los nail technician o los nail technicians. Y luego están los manicures, que son los manicuristas. Luego tenemos los masajistas, que se llaman masseur o masseurs. Los pedicuristas, que se llaman pedicures o pedicurist. Los esteticistas, que son las aestheticians o los aestheticians. Luego está el propietario del salón, que es the owner of the salon. The owner o de owner of the salon. Los asistentes, que son los assistants o los assistants. Las recepcionistas, que es de recepciones o de recepcionis. Y la propietaria, la titular o la dueña, que es de OWNER o ONER. Vamos a ver una posible conversación que pueda haber pues, en un salón de belleza o, por ejemplo, si tenemos un sitio, o sea, tenemos una cabina de estética o un sitio en donde realicemos tratamientos estéticos, ¿qué podemos tener, ¿no? Pues, por ejemplo, nosotros somos recepcionistas, entonces vamos a hacer una conversación y sería Welcome to Hello Nails. I am Raquel o am Raquel de recepcionista, es decir, bienvenida a Hello Nails. Yo soy Raquel la recepcionista o soy Raquel la recepcionista. La clienta que viene me dice, Good morning, I'm Ana Hernández, es decir, buenos días, yo soy Ana Hernández. Nosotros le preguntaríamos, is this your first time here? ¿Es tu primera vez aquí? Traducido textualmente, ¿no? ¿Es esta tu primera vez aquí? Y ella nos contestaría, Ana nos contestaría, yes, it is o it is, es decir, sí, lo es. Nosotros le diríamos, well, let me tell you some things about us. Es decir, déjame contarte algo sobre nosotros, ¿no? Bien, well, déjame, es decir, let me tell you, déjame contarte a ti, ¿vale? Algo, es decir, some things, algo sobre nosotros que sería about us o about us, todo junto. Nosotros seguimos contándole algo sobre nosotros, sería where, a small, es decir, a small, pero lo junta todo, salon with friendly professional staff. Es decir, somos where un pequeño salón sería a small salon, es decir, a small salon con, que es with, friendly, es decir, amigable, professional staff, es decir, con profesionales. Ana nos va a preguntar, is there a nail technician here? Es decir, is there, en pregunta, una técnica de uñas, es decir, a nail technicians aquí, here. Raquel la esteticista contestaría, yes, our teams includes Marta, our expert. Es decir, sí,
Nuestro equipo, es decir, our teams, ¿nos acordamos? Esto lo vamos a ir viendo todo. Incluye a Marta, que es nuestra experta, es decir, includes Marta, our, nuestra experta. There's also two hairdressers and a make parties, es decir, también, es decir, o sea, hay también sería there also, sería hay, también hay two, dos peluqueros que serían two hairdressers y, es decir, and a making parties, es decir, un maquillador. Y Ana nos seguiría preguntando, there's not masher in the salon, es decir, no hay un masajista en el salón. Y nosotros le contestaríamos, not yet, es decir, esto es una frase hecha, aún no. Esto es una frase hecha, pero, es decir, but in July, es decir, pero en julio, I want, es decir, quiero, to join, es decir, unirme, the teams al equipo, como, es decir, ax, ¿vale? Masajista, a massage, cuando, when, I finish my studies, termine mis estudios, ¿no? Not yet, but in July I want to join the teams as a massage when I finish my studies. Aún no, pero en julio quiero unirme al equipo como masajista cuando termine mis estudios. Vamos a recordar los pronombres personales. En inglés se debe aclarar siempre y todas las veces quién es el sujeto que realiza la acción, por lo cual es de suma importancia conocer y usar adecuadamente los pronombres. Es decir, I es yo. Se usa cuando eres tú quien realiza la acción. Tú o usted es you. Se utiliza cuando es la persona con quien estás hablando, a quien te diriges, quien lleva a cabo la acción. En inglés, el término you se emplea tanto en el lenguaje formal como en el informal. Es decir, podemos utilizar tú o ustedes. He, que significa él. She, que significa ella. It, que significa ese, cuando no estamos seguros de quién o qué lleva a cabo la acción. Se usa el pronombre it. We, que es nosotros o nosotras. Y you. Este pronombre se repite, pues puede referirse a una única persona o a un conjunto de ellas, con lo cual significa tú y ustedes, las dos cosas. Y luego está they, que es ellos o ellas. Vale, este es el verbo to be y por supuesto, pues aquí ya tenemos una frase de la conversación, ¿no? Nuestra, ¿no? Nuestra conversación, que aquí dice ya I am o I'm Raquel, de recepcionista. Yo soy Raquel, la recepcionista. Porque, bueno, estos son los pronombres personales y esto es el verbo to be. Por ejemplo, aquí tenemos otra, ¿no? It, ¿no? It. Sí, lo es. Aquí tenemos otro pronombre personal. We. We are, ¿no? Que dice aquí, ¿no? Nosotros, nosotras, ¿no? Nosotros, déjame contarte algo sobre nosotros. Nosotros somos, tal, aquí hay otro pronombre personal. Más pronombres personales pues sí, aquí hay otra, ¿no? Porque pone I, aquí hay otro, ¿no? Yo quiero unirme, y aquí también hay otro. Cuando yo finalice, hay otro, ¿no? I. Vamos a seguir hablando de los pronombres, ¿no? Hemos dicho los pronombres personales, ahora vamos a ir a los pronombres demostrativos, los que demuestran, los que muestran, ¿no? Especifican de qué o de quién estamos hablando. Por ejemplo, this es este, esta o esto. That es aquel, aquello, aquella, esa o eso. This es en plural. Estos o estas. Es decir, hablaríamos de cerca, near o de lejos, far. Bueno, pues cuando utilizamos lejos, ¿vale? Cuando utilizamos lejos, utilizaríamos el pronombre demostrativo that does.
Y si es cerca, utilizaríamos near, utilizaríamos the, these. Entonces, para lejos, para far, utilizaríamos those en plural. Aquellos o aquellas tienen el mismo significado que that, pero en plural. Por ejemplo, también podemos utilizar such o such para saber cómo se escribe, such, cuando es semejante, tal o tales. O none, none, cuando significa ninguno o ninguna. Es decir, pronombres personales, ya los hemos visto, pronombres demostrativos. Y esto es importante porque en la conversación que hemos visto antes también hay pronombres demostrativos. Vamos a verlos. Aquí lo tenemos. Is this, ¿no? Aquí ya tenemos un pronombre demostrativo que significa, ¿no? Es esto, esta, este, ¿no? Es tu primera vez aquí. Ahora vamos a ir a los pronombres que posean, a los posesivos. Es decir, hacen referencia a quien tiene la posesión o pertenencia a un objeto determinado, ¿no? Entonces vamos a seguir por orden, ¿no? I sería mine, you sería yours, he sería his, la e se convierte en una i, o sea, vamos a ver si estamos. I latina se convierte en mine, yo se convierte en yours, eh, que es he, se convierte en is con h o his. Luego, se o she es hers, es decir, se elimina la s al principio y se agrega la letra R y S al final, ¿vale? Digamos que como que lo sustituye, ¿no? Esto es como una regla mnemotécnica, ¿no? Es una regla mnemotécnica, es decir, los dos, o sea, digamos que el sí se convierte en un pronombre personal, pero bueno, esto es un lío. Esto es un lío para cuando estás aprendiendo. Pero bueno, aquí está muy bien explicado cómo lo hace, ¿no? Y luego, una regla mnemotécnica sería para saberse los pronombres personales en pronombres posesivos, realmente tendríamos que cambiar el, que es he, por his, y luego el sí lo tendríamos que cambiar por hers, que es la transformación del pronombre personal el, que es he, por hers. Pero bueno, esto ya es más complicado. Luego, it lo convertiríamos en its, añadiéndole una S. We sería ours, añadiéndole una S. Y you le añadiríamos una S también. Al final sería yours. Y they le añadiríamos una S al final y diríamos que sería theirs. Y se elimina la Y para añadir, para sustituir esa Y por una I latina y añadirle RS al final. Los pronombres posesivos se refieren a la persona, es decir, al pronombre personal, con lo cual es mío, ¿vale? Esto es mío, ¿vale? Esto es tuyo, esto es de él, esto es suyo, esto es nuestro, esto es vuestro y estos son suyos. Vamos a seguir con los pronombres, porque tenemos muchos tipos de pronombres en inglés. Los pronombres reflexivos se distinguen de los pronombres personales, ¿vale? Los que habíamos antes de estos, I, you, he, she, it, we, you, they, porque su función es resaltar que en un sujeto realza la acción de sí mismo, ¿no? Es decir, myself es yo mismo, a mí mismo. Yourself es tú mismo, a ti mismo. Himself, él mismo, a él mismo. Herself, ella misma, a ella misma. Itself, a sí mismo, ello mismo. Ourselves, nosotros mismos. A nosotros mismos. Yourselves, ustedes mismos. O a ustedes mismos.
themselves, ellos mismos, a ellos mismos. A lo mejor no es ourselves, es wells, que lo pongo, será ourselves. Pues efectivamente se lee ourselves, yourselves, themselves. Es decir, ourselves, yourselves, themselves. Y efectivamente esto, my, your, him, her, its, our, you, them, son posesivos. Y estos se colocan, esto es un adjetivo posesivo, ya no es un pronombre, es un adjetivo, por eso no lo he puesto en esta lista, porque son adjetivos, si se refiere a un objeto, se refiere a un objeto, ¿no? Entonces es un objetivo de posesión, porque se refiere a eso, está refiriéndose a un objeto, con lo cual va, va antes de un sustantivo, ¿vale? Va antes de un sustantivo. Por ejemplo, aquí, ¿no? My brother, your books, his house, her mother, his own place here, our new home, your cars, their friends tomorrow. Es decir, se refiere a, a quién es, al sustantivo, ¿no? Mi hermano, su libro, su casa, su de él, porque es his, su de ella, que es her mother, its own place here, es decir, estar en este lugar aquí, nuestra nueva casa, our new home, nuestra nueva casa, se refiere a nueva casa, nuestra, your, your cars, ¿vale? Vuestro coche y their friends tomorrow, es decir, sus, de ellos, amigos, mañana. Y por último vamos a ver los pronombres indefinidos. Al hilo de esto, antes de pasar a los pronombres indefinidos, vamos a decir lo de los adjetivos posesivos. Y por ejemplo aquí, pues sí, ¿ves? Estaríamos hablando de your time en la conversación, ¿vale? Es tu primera vez aquí, ¿no? Yours, your times, your first time es primera vez. Esto significa first, uno, o sea, primero, primer tiempo, digamos, que sería la traducción correcta, o sea, la traducción literal, ¿no? Pero es tú, ¿vale? Primera vez. Aquí tenemos otra que es our team, que es equipo, ¿vale? Pues por ejemplo, esto es un sustantivo o un nombre, entonces sería nuestro equipo, igual que aquí nuestra experta, ¿no? Es decir, experta es un sustantivo, entonces sería nuestra experta o nuestra experta. En esta frase última que tenemos aquí tengo my studies, es decir, mis estudios. Se está refiriendo a los estudios, un sustantivo. Pues seguimos con los pronombres indefinidos. Hasta ahora todo lo que hemos visto son pronombres. Se refieren a la persona, pronombre. Entonces son aquellos que no se refieren a nada en específico. Se utilizan para nombrar personas, lugares o cosas que no son concretos y se dividen en 4 grupos diferentes. El primero hace referencia a todo, el segundo tiene una connotación positiva, el tercero tiene una connotación negativa y el cuarto hace referencia a nada. Por ejemplo, el primer grupo, todo, diríamos que sería everyone o everybody, es decir, todas las personas, ¿no? Todas. Se está refiriendo a, pues, one es uno, pero es todas unas, todas unidas, todas las personas, o, que es or, everybody, es decir, cuerpo, todos los cuerpos, todas las personas. Seguiríamos. Where es todos los lados. Bueno, sería dónde, pero para definir este pronombre podríamos everywhere, es decir, en todos los lados. Everything es todas las cosas. Thing son cosas. Recordemos que son pronombres indefinidos, ¿vale?
Se refieren a nada en específico, o sea, no se refieren a nada en específico, se utilizan para nombrar lugares, personas o cosas, pero no concretos. Pues todas las cosas, si queremos dividir las cosas en grupos, pues tendríamos estos grupos, ¿vale? Entonces, podríamos tener, el primero hace referencia a todo, es decir, todo lo que hemos visto aquí, que este grupo hace referencia a todo, es el primer grupo, ¿no? Es decir, todas las personas, everyone o everybody, todos, en todos los lados sería everywhere y serían, en todas las cosas serían everything. Vamos a ir al segundo grupo, que tiene una connotación positiva. Entonces, dentro de la connotación positiva, pues estaríamos someone o somebody, es decir, alguien, somewhere, en algún lugar, something, alguna cosa. El tercer grupo sería una connotación negativa, es decir, any, porque es negativo. Anyone o anybody es ninguno. Anywhere, es decir, en cualquier lugar. Y anything es cualquier cosa, pero tiene una connotación negativa, se pone en frases en negativo. Y luego el siguiente grupo significa nada. Entonces dice no one, es que este es no one, or nobody, no one or nobody, nadie, nowhere, en ningún lugar, nothing, o sea, no, nothing, nothing, nada. Y para terminar la lista de pronombres, que es fundamental, antes de entender una frase, tengo que saber todas estas cosas porque si no es imposible, o sea, no voy a entender ninguna frase. Entonces, para no repetir los pronombres relativos, para no repetir en las oraciones los pronombres personales, es decir, se utilizan para no repetir en las oraciones los pronombres personales que hemos dicho al principio o los demostrativos, ¿vale? Se usan los pronombres relativos. Vamos a recordar cuáles eran los pronombres demostrativos. Especifican de qué o de quién se está hablando, es decir, this y this. Este, esta o esto, estos o estas, es decir, near, cerca, y los pronombres demostrativos están allí, a lejos, lejos, el coche está allí lejos, o esos son tus amigos, ¿no? Sería that y those, es decir, that, para el singular, aquel, aquello, aquella, esa o eso, y luego those, que es, o those, que es aquellos o aquellas, que tienen el mismo significado que that, pero en plural. Es lo mismo, pero en plural, ¿vale? Y luego está shat, que es similar, tal o tales, y none, que es ninguno o ninguna. Vale, entonces estos pronombres relativos se utilizan en oraciones para no repetir tanto a los pronombres personales, que ya los hemos visto antes, y los demostrativos. Se usan los pronombres relativos y los que se refieren a un sujeto o un objeto que se mencionó con anterioridad en la frase, ¿no? Entonces, por ejemplo, who se emplea con personas que significa qué o quién, ¿no? ¿Quién es? ¿Qué es? Who's it? ¿Vale? Whom, W-H-O-M, se emplea con personas, significa a quién. Whose, W-H-O-S-E, se emplea con personas y objetos, significa cuyo. Which, que no es with, porque with es con, pero which, es decir, H, o sea, W-H-I-C-H, se utiliza con objetos que significan qué o cuál. Y luego that, que ya lo hemos visto, que se utiliza tanto para personas como por objetos y significa que. That se puede utilizar como pronombre demostrativo o como pronombre relativo. Si es como pronombre demostrativo sería aquel, es lo que está lejos. Aquel, aquello, aquella, eso o esa. Si lo utilizo como pronombre relativo, ¿vale? Se utiliza tanto para objetos como para personas y significa que. Un ejemplo sería that is. ¿Qué es esto? Bueno, pues nos vamos a meter de lleno con el verbo to be, que es lo que nos interesa para identificar
alguna frase que ya hay muchas frases ahí en el texto que hemos visto para identificarlos. Entonces, el verbo to be es el más utilizado. Para comenzar a dominar el inglés tengo que empezar por este verbo. Entonces, ¿qué significa? Pues ser o estar. Y entonces tiene todas estas formas verbales. Está el presente simple, ¿vale? Está el pasado y está el futuro. Y esto es lo que vamos a ver progresivamente a medida que vamos avanzando el curso. Entonces, como en el texto tengo la forma, tengo alguna de estas formas que ahora vamos a ver, y para identificarlo, pues vamos a explicarlo. Entonces, los pronombres personales, que es esta primera lista, ¿no? I, you, he, is, it, we, you, they. Vale, el presente. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. ¿Vale? Vamos a ir al pasado. El pasado es I was o I was, you were o you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Y luego, para utilizar el futuro, se utiliza will be, ¿vale? I will be, you will be, he will be, she will be, it will be, we will be, you will be, they will be. También se utiliza como la traducción tener, pero en algunas cosas, ¿no? Más que nada con sensaciones mías, o sea, con lo que está relacionado con mis emociones. Por ejemplo, dice, yo tengo miedo, pues sería I am scared, scared, yo tengo miedo. Entonces vamos a ver los tres tiempos verbales del verbo to be. Por ejemplo, el verbo to be se te puede utilizar para afirmar, negar o para preguntar, ¿no? Entonces vamos a ver el presente. Sería Lourdes está feliz, ¿no? O Lourdes es feliz, ¿no? Lourdes is happy. Si yo lo quiero negar, yo tengo que poner el not después del verbo, que es it's. Y se pone it's porque es ella y va con is. Entonces sería Lourdes is not happy. Y luego para interrogación lo que tengo que hacer es cambiarlo. Cambiar el is y poner al principio de la frase is Lourdes happy. ¿Está Lourdes feliz? Luego vamos a ir al pasado. Ya hemos visto las formas verbales del pasado, ¿no? Pues por ejemplo, was se utiliza para la primera persona del singular, I, y se utiliza para la tercera persona del singular, que es he, she, is, was o was, lo que quieras, lo que te sea más fácil aprenderte. Vamos a ir a la forma afirmativa. La forma afirmativa del pasado, del verbo to be, sería Lourdes was tired, está cansada. Dice, Lourdes no estaba cansada, porque es el verbo estaba, ¿no? Lourdes estaba cansada, pues está salida. Lourdes no estaba cansada, ¿no? Lourdes was not tired. Y ahora te pregunto, ¿Lourdes estaba cansada? Entonces primero hay que poner was al principio, ¿no? Sería was Lourdes tired. Y luego el futuro se utiliza con la forma will be, ¿no? Todos los pronombres personales y will be. Ese es el futuro, ¿no? Entonces dice, la fiesta de Lourdes, ¿vale? La fiesta de Lourdes, es que se pone aquí un apóstrofe, ¿vale? Que significa que la fiesta es de Lourdes, ¿vale? Porque es posesivo, es su fiesta. Will be, es decir, será mañana, tomorrow, at 4 o'clock, es decir, a las 4 en punto. Luego, la forma negativa es, la fiesta de Lourdes no será mañana a las 4 en punto, es decir, Lourdes party will not be tomorrow at 4 o'clock. Y luego te pregunta, ¿cuándo será mañana? ¿Cuándo será mañana la fiesta de... No, aquí te está preguntando, la fiesta de Lourdes es mañana a las 10. Aquí te está preguntando porque está poniendo ten, no que te está preguntando cuándo será.
sino te está preguntando, will Lourdes party? Es decir, el sujeto es Lourdes con apóstrofe y party. Ese es el sujeto, ¿no? Will y luego se pone will y entre medias del be se pone el pronombre personal al que está, o sea, el pronombre al que está diciendo se refiere la frase. Tomorrow, porque además como es futuro siempre vamos a poner un adverbio de tiempo. At the, el at luego lo vamos a ver también. 10 o'clock, ¿vale? La fiesta de Lourdes será mañana a las 10 en punto. Vale, pues aquí tengo el presente simple del verbo to be, es decir, aquí está I am, ¿no? La primera persona del singular. I am. I am Rachel o I am Raquel. Aquí también I am Ana. También está. It is también es la primera persona del... la primera persona... No, la segunda persona... Bueno, ya no sé ni la persona que es. Ya llevo tanto tiempo que ya ni sé la persona. Aquí también tengo el presente, es de esta forma, we are, pero contraída aquí. Where, no, we're, a salon, a small salon, pues aquí también tengo el presente del verbo to be. Pues vamos a empezar ahora con los adjetivos en inglés y la contraparte, lo contrario, ¿no? En español, tanto en español como en inglés, hay adjetivos, adjective, que sirven para describir cualquier cosa. Es decir, cualquier cosa es cualquier cosa. Persona, animal, lugar o un objeto o una idea. Vale, pues vamos a ver los adjetivos más comunes en inglés que se utilizan cuando en una conversación normal están todo el rato en esta conversación. New, que es nuevo, algo que recién está estrenado, ¿no? Está usado. Use. Young, que es alguien que tiene pocos años. Joven, old, viejo. Greet, que es algo que resulta agradable o satisfactorio, ¿vale? Es greet, esto está guay, es bueno, ¿no? Esto que me dices, ¿no? Horrible, 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 es horrible. Better, es decir, better, algo es mejor que otra cosa. Eso significa que es mejor. Y luego worse, worse, que es peor. Big, grande, algo que tiene gran tamaño. Small, pequeño. Difference, algo que es igual a lo demás. Some, same. Diferente, esto sería diferente y esto sería mismo. Tall, algo que posee una altura considerable, es decir, alto. Y short es corto. Real, que es real, es decir, es lo mismo que true, que es verdadero, ¿no? Dice algo o alguien que es verdadero. Fact es falso. No sé si se lee así. Pues se lee fake. Es decir, que es falso. Right es all right, todo de acuerdo, ¿no? Pues es que eso es, está de acuerdo. Algo o alguien que tiene la razón, que está en lo correcto. Wrong significa que estás equivocado. Public, es decir, algo que la mayoría de la gente sabe o tiene acceso a ello, es público. Private, que es privado. Early, que es temprano, algo que se hace a primera hora del día. Late, que es tarde. Easy es fácil, es decir, algo o alguien que no representa dificultad. Difficult es, pues eso, que lo hace difícil. Strong, fuerte, algo o alguien que es determinado, duro o poderoso. Weak, débil. Full, lleno, algo o alguien que está repleto de alguna cosa. Empty, vacío. Poor, pobre, algo o alguien cuya solvencia financiera es mínima. Rich, rico. Aquí, por ejemplo, en la conversación
Si tengo un adjetivo small, ¿no? Pues el contrario sería big, grande. Los adjetivos se ponen delante del sustantivo. En este caso es salón, es un pequeño. Nosotros somos un pequeño salón. Ahora nos vamos a ir a los sustantivos, ¿vale? Lo que nombre refiere sustantivos son los recursos gramaticales que ayudan a referirse a un sujeto. Este sujeto puede ser una persona, un animal, una cosa, un lugar, una idea, ya sean reales o imaginarios. Y los sustantivos tienen 10 categorías en inglés distintas. Los vamos a agrupar en lo que se llaman nouns, que son nombres. Vamos a agruparlos. Sustantivos concretos se refieren a un objeto preciso, por ejemplo, una mesa, table, una impresora, printer, una persona, a person en particular. Los abstractos se refieren a una esencia indeterminada, por ejemplo, el amor, love, la venganza, revenge, una traición, treason, treason, se deletrea, o sea, sí, se nombra treason. Vamos a ir al grupo de los comunes. Los sustantivos o nombres comunes se refieren a sujetos genéricos, por ejemplo, un niño, a boy, un gato, a cat, o una bicicleta, a bicycle. Y luego están los nombres propios, se refieren a sujetos en concreto, por ejemplo, el nombre de una ciudad, como es Colombia, o de una persona, Lourdes. Y en este sentido van los nombres propios van siempre en mayúscula. Aquí tengo dos nombres propios. O sustantivos, como le llaman en inglés, que son Raquel y Ana. Se ponen los dos en mayúscula. El siguiente grupo, los individuales y los colectivos. Los individuales se refieren a un sujeto en singular, por ejemplo, un cuaderno, a notebook, o a un escritorio, a desk, o una pluma, a pen. Y luego tenemos los colectivos. Los colectivos se refieren a un sujeto que engloba dentro de sí a muchos sujetos de manera simultánea. Por ejemplo, las personas, people. Entonces, people sería un sustantivo en plural, people. Personas, person singular. Peoples, personas, plural. A person, a person es una persona y es contable. Y es un sustantivo concreto, un nombre concreto. Pero cuando me refiero a peoples, ¿vale? A personas, es incontable y es colectivo. Dentro del grupo de los sustantivos en inglés, los agrupamos dentro de los colectivos. Por ejemplo, también estaríamos country, que es país, o group, que es grupo. Por ejemplo, un sustantivo colectivo aquí, en esta conversación, sería esto, que es equipo, teams, de teams, el equipo, al equipo, esto sería un sustantivo colectivo. Ahora tengo otros dos, los compuestos y los derivados. El grupo de los compuestos, sustantivos o nombres dentro de inglés, se refieren a un sujeto cuyo nombre está conformado por la combinación de dos palabras. ¿Vale? Por ejemplo, cortafuegos es fire o wells. Y los derivados se refieren a aquellos sustantivos cuyo nombre deriva de un verbo. Por ejemplo, trabajador, que es worker, deriva del verbo trabajar, que es work. En nuestro caso, por ejemplo, aquí teníamos esta, ¿no? Make it parties, es decir, maquilladora es un sustantivo compuesto, está formada por dos palabras. ¿Vale? In the classroom, es decir, en la clase, pues por ejemplo, classroom estaría formada por class y room, que es habitación de clase. Y por último tenemos el grupo de los sustantivos que son contables e incontables, ¿no? Entonces, contables son aquellos sustantivos que son cuantificables, por ejemplo, pues eso, un centavo, una taza, cup o spoon, que son cucharadas. Cucharas. Incontables, pues todo lo que no se puede contar. Ya nos entraremos a lo contable y no contable, que son aquellos sustantivos que no se pueden cuantificar. Por ejemplo, la alegría no se puede cuantificar, ¿no? Happiness, happiness, no se puede cuantificar. Water, no se puede cuantificar el agua. No se puede cuantificar la tristeza, ¿no? Que es
sadness. No se puede cuantificar esto. Vale, pues entonces, efectivamente, como es muy complicado saberse todas las categorías, lo que vamos a hacer es dividir a los sustantivos en tres categorías concretas, como son estos, que son los nombres propios, proper nouns, que son los nombres de las personas, los animales, los lugares o las cosas, cuya primera letra siempre se escribe en mayúscula. Luego están los nombres concretos o concret nom, que son sustantivos que hacen relación a las personas, a los animales, lugares o cosas y se pueden ver y tocar. Y luego están los nombres, las cosas abstractas, abstract nom, que son sustantivos que hacen relación a cosas como materiales, abstractos, es decir, cosas que no se pueden tocar, por ejemplo, ideas y sentimientos. Vamos a tocar los adverbios porque un adverbio en el texto de modo. Entonces, los adverbios son complementos que lo que hacen es conjugar. Conjugan con un verbo o un adjetivo, con el objetivo de cambiar, modificar o enfatizar una acción o descripción que estos señalan. Entonces son verbos que terminan en L, I, Y, y en inglés existen 5 tipos, los de tiempo, los de frecuencia, cantidad, modo y lugar. Entonces, si un adverbio es un complemento que modifica o añade más información al verbo principal de la oración, vamos a ver los adverbios de cantidad, los que cuantifican absolutamente, absolutely o absolutely, casi, almost o almost, apenas, barely, completamente, completely, profundamente, deeply, suficiente, enough, extremadamente, extremely, totalmente, fully, difícilmente, hardly, lo mínimo, least, least, menos, less, algo, poco o un poco, lead, lead, la mayoría, most, positivamente, positively, prácticamente, practically, bastante, rather, simplemente, simply, so, tam, somewhat, de alguna manera, terriblemente, terribly, extremadamente, extremely, demasiado, too, por completo, utterly, muy, very. Nos metemos con los adverbios de modo, los que describen abruptamente, abruptly, furiosamente, con enojo, angrily, mal, badly, cuidadosamente, carefully, fácilmente, easily, rápidamente, fast, amistosamente, friendly, con cuidado, ligeramente, gently, alegremente, happily, fuerte, hot, considerablemente, heavily, amablemente, kindly, a todo volumen, loudly, con esmero, nearly, cordialmente, nicely, educadamente, politely, rápidamente, quickly, silenciosamente, quietly, quietly, tristemente, desafortunadamente, sadly, secretamente, secretly, lentamente, slowly, suavemente, smoothly, repentinamente, suddenly, adecuadamente, well. Pues aquí tengo adverbios de modo, que es este, friendly, que significa, como lo tenemos aquí, amistosamente, y well, aquí, que significa adecuadamente. Marcela, bien, déjame contarte algo sobre nosotros, ¿no? Let me tell you. Seguimos con los adverbios del lugar. Descripción del lugar donde la acción ocurre, ¿no? Encima de, about.
debajo de, below, hacia arriba, up, abajo, down, hacia adelante, forward, hacia atrás, backward, detrás de, behind, alrededor de, around, entre, between, dentro, inside, afuera, outside, en todos lados, everywhere. Recordemos que también everywhere, que es en todos lados, también es un pronombre indefinido, que son aquellos que no se refieren a nada en específico. Se utilizan para nombrar personas, lugares o cosas que no son concretos, ¿vale? Y dentro del primer grupo que engloba a todo, teníamos everywhere, que es en todos lados. Hacia el norte, north. Hacia el sur, south. Hacia el este, east, east. Hacia el oeste, west. Lejos, far away, es decir, far away, lo junta todo, far away, pero lo junta far away. Cerca, nearby. Aquí, here. Allí, there. A millas, a kilómetros de distancia, miles apart. En esta conversación tengo un adverbio de lugar, here, aquí. Pues aquí también aparece, ¿no? Is there a nail technician? Technician here. Empezamos con los adverbios de frecuencia. Hacen referencia a qué tan a menudo se realiza una acción o cuántas veces va a ocurrir una acción. Entonces tenemos que pensar en un número. Always, siempre, 100%. Usually, usualmente, 95%. Generally, 90%, que es generalmente. Normally, normalmente, 75-85%. Often, que es a menudo, un 65, un 75%. Frequenting, frecuentemente, 55-65%. Sometime, alguna vez, 35-55%. Occasionally, ocasionalmente, 25-35%. Seldom, rara vez, 15-25%. Rarely, raras veces o raramente, 10-15%. Hardly ever, casi nunca, 5-10%. Never, nunca, 0%. Vamos con los adverbios de tiempo, que son un poco más extensos. No longer, ya no. Not anymore, ya no más. Yet, yet, recién. Ever, alguna vez. Soon, pronto. Again, de nuevo. Thereafter, después de eso. Lately, lately o latterly. Últimamente. Recently, recientemente. Formerly, anteriormente. In the past, en el pasado. In the future, en el futuro. This week, esta semana. Next week, la semana que viene. Last week, la semana pasada. This year, este año. Next year, el siguiente año. Last year, el año pasado. Meanwhile, mientras tanto. Someday, algún día. Softly, en poco tiempo. 4 weeks ago, hace 4 semanas. 7 days ago, hace 7 días. 6 minutes ago, hace 6 minutos. Long ago, hace mucho tiempo. Long ago, hace mucho tiempo. Early, temprano. Early, más temprano. Late, tarde.
later, más tarde, then, entonces, before, antes, after, después, afterwards, luego, después de que, now, ahora, now, a days, hoy en día, these days, en estos días, currently, actualmente, at present, actualmente, today, hoy, tomorrow, mañana, yesterday, ayer, still, todavía, already, ya, yet, aún, not yet, aún no. De los adverbios de tiempo que hemos visto, pues que tenemos aquí not yet, que significa esto, aún no. Vamos con las preposiciones. Hay muchas preposiciones en inglés, pero vamos a ver las más frecuentes. About. I am not happy about a number of things it says. No estoy contenta, yo no estoy contenta sobre o acerca de las cosas que dice. After 9 months, es decir, después de 9 meses of pregnancy, the time has finally arrived. Es decir, después de 9 meses de embarazo, llegó el momento final del embarazo del mismo. Before the student was nervous before his English test, es decir, el estudiante estuvo nervioso después de su examen de inglés. En esta frase ya se ven cositas que ya hemos visto antes, ¿no? Su de él, que va antes. Test, English, o sea, de test, es un sustantivo. Y before, antes. Y también hemos visto el pasado, que es estuvo, el estudiante estuvo, es el pasado del verbo to be también, was, y the student es porque hace referencia a he. At Lourdes with since, axe, and lands all at the same times. Es decir, Lourdes llora, canta, abraza y ríe todo en el mismo tiempo, al mismo momento. At es en, al. Behind. There is a park behind our house. Es decir, hay un parque detrás de su casa. By. This hot sauce is formed by 9 different ingredients. Es decir, este perrito caliente está elaborado, formado, por 9 ingredientes diferentes. From. The white from the mountain was stunning. Esto significa desde. La vista desde la montaña era, en pasado, impresionante. Into. I load the paper into the printer. Es decir, metí papel o cargué papel en la impresora. Dentro, dentro de la impresora. Off service, es decir, no hay servicio. O sea, no se ha terminado el servicio. Apagado, off es apagado. Si continúa con servicio, pues significa que no hay servicio, que está cerrado. A través, electricity is supplied through
Waves are on clouds and cables. Es decir, la electricidad se suministra a través de alambres y cables. Under. My cat loves to sleep under the bed. A mi gato le encanta dormir, to sleep, debajo de la cama. Upon. I will pay from the products upon the revenue. Pagaré, futuro, construcción del futuro, los productos en el momento de la entrega. With, con. I applied the makeup with my finger. Me apliqué el maquillaje con mi dedo. Without, I can't imagine a life without TV series. Es decir, no puedo imaginar mi vida sin series de televisión. But everyone but me attends the meeting. Es decir, nadie, pero yo atendí, o sea, yo asistí a la reunión. Nadie fue, pero yo asistí a la reunión. For. I bought a dog for my mother. Yo compré el pasado del verbo comprar, que es buy, un perro para mi madre. Yo compré un perro para mi madre, que for es para. Like. Nobody cook like my father does. Es decir, nadie cocina como lo hacía mi padre. Since. I have not drink since 2007. O sea, no bebo desde since 2007. Sí, since, se lee since. Das, no dus, das. Dus es Those, aquellos. Two. I forced the windows to open it. Es decir, forcé la ventana para abrirla. Aquí aparece to. Bueno, pues de momento yo creo que una hora de inglés para recalcar un poco en una conversación, que lo más importante es identificar un poco. Hemos repasado un montón de conceptos, muchísimas cosas, y bueno, pues iremos detallando un poquito más en las conversaciones siguientes, y nos meteremos de lleno en más, pues en más información.